Hola, buenos días. Hoy nos hemos venido a l'Eixample, que tiene tres grandes barrios. Es Gran Vía, que es el barrio residencial por excelencia de Valencia, Ruzafa, barrio consolidado y de moda, y Pla del Remei. En concreto hoy estamos en Ruzafa, pero justo en transición con Gran Vía, que la transición sería Antiguo Reino de Valencia, que separa el barrio de Gran Vía con el barrio de Ruzafa. Pues estamos justo aquí, en la transición de estos dos barrios, y vamos a ver una vivienda para reformar, pero con unas posibilidades bestiales, porque tiene una versatilidad la vivienda que es como un cuadrado grande con muchos espacios que podemos tirar, podemos hacer mil cosas. La zona, poco os voy a contar. Estamos en el centro de Valencia, Marqués del Turiaí, Mercado de Ruzafa, Gran Vía, Jardines del Río Turia, lo tenemos todo. Así que sin más demora vamos a ver la vivienda. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en esta espectacular vivienda en la transición de Ruzafa con Gran Vía. Fijaos en los techos, ya vamos a destacarlos, techos altos con molduras originales, una pasada. Y vamos a empezar por habitaciones, más bien vamos a llamarlo habitáculos porque hay bastantes. Esta sería la primera, que da a un pequeño balcón corrido. Ahí a la izquierda podéis apreciar Antiguo Reino, la avenida. Y como os decía antes, abajo es la transición a el barrio de Gran Vía. Y vamos a seguir techos altos aquí también, por supuesto. Y entonces pasaríamos a otro segundo habitáculo, muy grande también. Las ventanas han sido cambiadas. El resto está para tirar, lógicamente. Y otra tercera habitáculo, un tercer espacio, grande también y espacioso y luminoso por la orientación de la vivienda. Hoy es un día un poco nublado, pero si os fijáis, el sol incide y nos va a dar todo el día por aquí. Aquí tenemos un primer cuarto de baño con ventilación exterior, importante para la condensación. Aquí hay un armario empotrado con capacidad, que da, bueno, en la otra parte es esta habitación que sería la más oscura, pero también tiene ventilación, da un patio interior. No podemos abrir más la persiana porque está estropeada. Insisto, techos altos, molduras originales. Lo bueno de esta vivienda es que no hay pasillos prácticamente, es todo distribuidores. Aquí tenemos la cocina. Ventilación allí, ventilación aquí, con una pequeña galería que es muy práctica, que da un patio de manzanas amplio y también nos va a incidir el sol, la luz del sol en algún momento del día. Ahora pasaríamos a otro habitáculo más pequeño, que aquí había un cuarto de servicio, que tenía su baño, pero importante, tenemos para hacer baño aquí. Y luego os cuento un poco las ideas que la arquitecta nos ha dado. Se pueden hacer bastantes cosas en función a lo que pida el futuro, la futura familia que pueda vivir aquí. Y esta habitación, que es enorme, fijaros, ya damos una primera idea que nos han dado. Aquí sería habitación principal con baño, cerraríamos aquí y sería una habitación principal con baño y vestidor enorme y aún nos quedaría todo este tema. Entonces, 1, 2, 3 habitaciones grandes, otra habitación de buen tamaño, 4, y la que hemos visto antes, 5, y ese pequeño habitáculo, 6. Ideas, como la cocina, podríamos traerla hacia aquí, todo esto se puede tirar. Todo se puede tirar, porque aquí prácticamente solo están los muros perimetrales, es decir, podemos tirarlo todo, ¿vale? Entonces podemos traer la cocina hasta aquí, podemos traerla aquí, podemos dejarla ahí y abrir todo esto y hacer un gran salón y dejar 3 habitaciones, 2 baños completos y bueno, sería una vivienda de bastantes metros con espacios abiertos. Y entonces vamos a terminar un poco como siempre acabamos, ¿no? El inmueble, el precio y la zona, el IPZ. Incidir otra vez lo de las ventanas que están cambiadas porque a la hora de una reforma esto no es barato. Es una vivienda muy ventilada, ventilación cruzada, estamos en Ruzafa, entonces el inmueble unos 140 metros aproximadamente, según catastro. Yo creo que hay alguno más, pero bueno, a veces hay discrepancia entre catastro, escrituras, etc. Unos 140 metros. Posibilidades todas. La versatilidad de la vivienda es brutal para poder hacer
O sea, deshacer y hacerlo a tu gusto totalmente. El precio, muy acorde a precio metro cuadrado de la zona, y la zona es que es inmejorable, es que estamos en el barrio de Ruzafa, pero justo lindando con Gran Vía, que es el barrio residencial por excelencia de Valencia, pero sin el agobio de no hay pubs debajo, no tenemos nada. Es decir, estamos en la mejor zona de Ruzafa. Tenemos el mercado muy cerca, pero no tenemos cerca el follón del ocio nocturno. Por lo tanto, si conjugamos el inmueble, el precio y la zona, nos sale una compra redonda, tanto como para residencial como para inversión. Así que más información en la web. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao.